Facebook o que se encuentran ya en esta reunión de Zoom. La intervención de la tarde de hoy no será seguramente los relatos de las intervenciones que me han precedido, pero trataré de hacer una revisión de las constituciones ecuatorianas del siglo XX en cuanto a su mecánica de construcción. Y esta mecánica de construcción, que hemos dado en llamar ingeniería constitucional, estará dada en general por las teorías de Elster, ¿sí? De este académico John Elster. Me voy a permitir en este momento compartir la pantalla para que puedan ustedes ver la presentación que se ha preparado para esta tarde. Bueno, así he llamado a esta ponencia. Ingeniería constitucional en el Ecuador, constituciones del siglo XX, ¿no? Como les decía, la idea del análisis de las constituciones ecuatorianas del siglo XX está fundamentalmente basada en las nociones o en las teorías previstas por este estudioso americano John Elster, ¿no? Él es profesor de Ciencias Sociales en la Universidad de Columbia y es el tenedor, holder de la cátedra Robert Camerton, ¿no? De Sociología. En un ensayo que él ha escrito que se llama ¿Cómo se hacen las nuevas constituciones? La mecánica de la elaboración de una constitución, postula varias formas por las cuales una constitución llega a hacerse efectiva, ¿no? Y señala una cuestión que me parece, una cuestión inicial que me parece esencial. Dice Elster que no existen libros o artículos que siquiera consideren este proceso, ¿no? Es decir, el proceso de mecánica constitucional para la construcción de un texto político de este tipo no ha sido analizado todavía, ¿no? No ha sido analizado todavía. Por lo menos hasta el punto en el cual John Elster escribió este ensayo, ¿sí? Él postula algunas cuestiones importantes. Primero se refiere solo a las constituciones escritas, ¿sí? Y nos dice que para distinguir a la Constitución de otros cuerpos legales, existen estos tres criterios que ustedes ven allí en la pantalla. Primero, muchos países tienen grupos de leyes a los que expresamente se refieren como Constitución, es decir, se los denomina estrictamente como Constitución, ¿cierto? Esto sucede la mayoría de las veces en los países que tenemos el sistema jurídico romano-germánico, ¿no? En los países que tienen el sistema jurídico del common law, frecuentemente no existe una constitución escrita. Por lo menos en Inglaterra no existe, aunque sí existe en Estados Unidos y sí ha sido denominada precisamente constitución, ¿no? Bueno, algunas leyes también se reputan o se llaman o se denominan o se consideran constitucionales porque regulan algunas materias que son más fundamentales que otras, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de los estudiosos del derecho constitucional, diríamos que regulan derechos fundamentales, ¿sí? Y además, según Elster, una constitución se distingue de los otros cuerpos legales por tener muy difíciles procedimientos de enmienda, ¿no? Mientras los cuerpos legales tienen unos procedimientos ordinarios de enmienda que permiten ser reformados de forma relativamente fácil y efectiva por la misma plasticidad que a veces es necesaria en la ley, las constituciones, en cambio, no tienen esta facilidad, ¿no? Y más bien sus procedimientos de enmienda, de cambio, son muy difíciles. Esto es una cuestión común en todos los países, ¿sí? Elster señala las siguientes olas de creación de constituciones. La primera en el siglo XVIII, ¿no es cierto? En los finales del siglo XVIII, de 1780 a 1791, cuando surgieron las constituciones de Estados Unidos, de Polonia y de Francia, ¿sí? Es bien conocido, ¿no es cierto?, en la Convención Americana y la expedición de la Constitución Americana, igual en la Asamblea Francesa, la expedición de la Constitución Francesa, pero no es tan conocido el hecho de que Polonia también fue uno de los primeros países en expedir una constitución, en esta primera ola del movimiento constitucionalista, en el siglo XVIII, ¿no? Y luego señala una segunda ola, la que se da a partir de las revoluciones de 1848, en pequeños estados alemanes e italianos.
Ustedes recordarán que en 1848, siguiendo una gran explosión de movimientos en Europa, surgieron en todos lados movimientos sociales, movimientos que reclamaban cambios sociales, ¿no es cierto? De esos movimientos que reclamaban cambios sociales, uno de los más importantes es el movimiento parisiense, del cual Carlos Marx dio cuenta en su libro El 18 Brumario de Luis Bonaparte, expresó todo lo que significaba políticamente este movimiento. Una tercera ola que señala Elster es la que se da después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? La nueva República de Polonia y la recién creada Checoslovaquia, ¿sí? También la famosa Constitución del Weimar, de la Alemania que resultó derrotada en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Después de la derrota de Alemania, la caída del Kaiser Guillermo y la instauración de una cierta república, la República del Weimar, se le dio una nueva constitución. Esta constitución, junto con las otras que se han señalado, constituye esa tercera ola constitucionalista. Y luego también el CERT señala una cuarta ola, la que se da después de la Segunda Guerra Mundial, con nuevas constituciones en los países que resultaron derrotados en esa contienda. Nuevas constituciones de Alemania, de Italia y de Japón. ¿Sí? Bueno, nosotros vamos viendo aquí ya algunas cuestiones particulares en el pensamiento de Elster que nos deben llamar la atención, ¿no es cierto? En general vemos que su enfoque constitucionalista está dado solo, casi solo a los países del hemisferio norte y casi solo a regiones de Europa y un solo ejemplo de Asia, ¿no? Una quinta ola se viene a dar con la terminación del régimen colonial en los imperios británicos, el imperio británico, perdón, el imperio francés, y con la liberación, la independencia de India, de Pakistán, de Costa de Marfil, de Ghana y de Nigeria. Incluye ya aquí en su análisis a países africanos, ¿no? Luego, una sexta ola, ya en el siglo XX, ya bastante cercana a nosotros, la señala Elster, con la que se dio después de las caídas de las dictaduras en Europa del Sur. Es decir, en los países que constituyen ahora, digamos, la península ibérica, España y Portugal, ¿no? Entre 1974, España, Portugal y Grecia adoptaron nuevas constituciones. Eran los últimos países europeos que aún mantenían los dictadores famosos de los años 30 y 40 en ese continente, ¿no? Con la caída de estos dictadores, ¿sí? Franco, especialmente en España, surgieron nuevas constituciones. La séptima caída que señala Elster es la que se da después del fin del comunismo, del fin de los países socialistas en Europa en 1989. Como ustedes saben, esta etapa se inició con la caída del muro de Berlín y el consiguiente desbandamiento del bloque soviético, ¿sí? Pero aquí está la explicación de lo que les decía. Elster aclara en este ensayo que su análisis se limita solo a Europa y a Norteamérica. Y él mismo acepta expresamente que desconoce la historia constitucional de Latinoamérica y también desconoce la historia constitucional de Asia, así como desconoce la historia constitucional de África, ¿no es cierto? Nosotros podríamos decir entonces, complementando un poco lo que dice Elster, que en cuanto a Latinoamérica, una primera ola constitucionalista se dio a principios del siglo XIX, cuando nuestros países comenzaron a liberarse, a independizarse del coloniaje español, ¿no? A partir de aquí, con la independencia de cada uno de nuestros países latinoamericanos, surgieron constituciones diferentes. El Ecuador, sin embargo, constituye una excepción notabilísima en esto, porque Ecuador expidió, ya no Ecuador como república propiamente, pero sí los territorios que ahora conforman la República del Ecuador, expidieron una primera constitución en 1812, ¿sí? Es decir, al mismo tiempo que se estaba expidiendo la Constitución española liberal de ese año, también se expidió una constitución en Quito. Una constitución que es muy importante analizar porque contiene principios de avanzada, principios liberales en ese momento, mucho más explícitos, mucho más claros, mucho más directos que los de la Constitución española, que es justamente célebre con el nombre de la PEPA, ¿no? Bueno, entonces,
vemos los límites del análisis de Elster y luego veremos por qué estas ideas de Elster ya resultan de un poco más de difícil aplicación en Ecuador, específicamente, y en los países de Latinoamérica en general. Estos son los elementos, las circunstancias que, según Elster, inducen a elaborar una nueva constitución. Primero, crisis sociales y económicas, ¿sí? Vamos a ver que posiblemente este sea en gran parte el caso ecuatoriano, ¿no? Revoluciones. Ahora, este término revoluciones, ¿cierto? Siendo un término de contenido vacío, es de muy difícil elucidación, ¿no? ¿Qué es una revolución y qué no es una revolución? ¿Qué es un simple movimiento, no? ¿Sí? Una revolución debe alterar todo el orden jurídico y social. Una revolución debe alterar solo una parte del orden jurídico y social. ¿Cuándo consideramos una revolución como tal, no? La tercera circunstancia que señala Elster, en este caso es el colapso de los regímenes, ¿no? El cuarto, un temor por el colapso de un régimen que indica que es necesario la expedición de una nueva constitución, ¿no? El quinto, la derrota en guerra, como vimos en los países afectados por la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El sexto, la necesidad de una reconstrucción después de la guerra, que es también los ejemplos europeos que hemos visto. Y el séptimo, la liberación de la dominación colonial, como en los países asiáticos, del subcontinente indio y de África, que se liberaron del coloniaje de las potencias europeas. ¿Sí? Pero también señala que en otros casos hay eventos detonantes. Estos eventos detonantes generan reacciones en cadena. Es decir, un suceso que desencadenó un nuevo proceso constitucional en un país puede llevar a que eso suceda también en otros países, ¿no? Y él analiza estos casos en dos categorías, ¿sí? Cuando un evento detonante sirve como un modelo cognitivo, como la Revolución de la Comuna Francesa que les decía de 1848, que creó otros eventos similares en Alemania y en Italia, o cuando se trata de una actualización de creencias, cuando comienzan creencias a darse en una forma de dominó. Comienza en un país y se sigue en otro. Como ocurrió con Vietnam, dice él el ejemplo, y otros países cercanos, como ocurrió con Chechenia en los años 90, y en otros países de la antigua órbita soviética, según la denomina Elster, ¿no? Estas son las ideas generales que tiene Elster para el análisis de la mecánica constitucional, de la ingeniería constitucional, aparte de muchas otras que aquí se omiten, ¿no? Porque no tenemos el tiempo necesario. En cuanto a nuestras constituciones ecuatorianas, las del siglo XX, el siglo XX, como digo allí, fue totalmente prolífico, totalmente rico en textos constitucionales, ¿no? Y la primera constitución del siglo XX, como vemos allí, es la de 1906, que fue el producto de la Revolución Liberal. Aclaremos una cosa primero. La llamada Revolución Liberal en Ecuador se dio en el año 1895, cuando Eloy Alfaro, el viejo luchador, como lo llamamos aquí en este país, accedió al poder y trajo consigo una serie de reformas extraordinarias que lograron, en primer lugar, separar la Iglesia del Estado, un cambio fundamental, ¿no? Pero esta Constitución de 1895, promulgada en 1896, necesitaba aún 10 años después, algunas reformas para consolidar la ideología liberal, ¿sí? Reformas que tenían que ver sobre todo, con las relaciones entre la Iglesia y el Estado y las relaciones de poder económico de la Iglesia, ¿no? Entonces, la primera Constitución ecuatoriana del siglo XX, la Constitución de 1906, fue en realidad la segunda Constitución producto de esta revolución liberal. Luego, la Constitución de 1929, que fue producto de la llamada Revolución Juliana. La de 1945, que fue producto de la llamada Revolución Gloriosa. La de 1946, que constituyó una simple legitimación de Velasco Ibarra. La de 1967, que dio término a la dictadura militar de los años 60. La de 1978, que dio término a la otra dictadura militar de los años 70. Y la de 1998, que fue la constituyente tras la crisis política por la destitución de Bucaram. Nuestra constitución actual es la constitución del 2008, que dio lugar a que surgió de una constituyente que dio lugar a nuestro
actual texto político. Esta Constitución del 2008 no será objeto de análisis en esta ponencia. Primero, por el hecho evidente de que no pertenece al siglo XX, no pertenece ya al siglo XXI. Y segundo, porque durante todo este evento se analizará exhaustivamente esta Constitución, así como la mecánica de su creación. De forma que yo pasaré por alto esta Constitución. Hablemos en primer lugar entonces de la Constitución de 1906, ¿no? Esta Constitución de 1906 surgió de una asamblea constituyente que tenía gran predominio liberal y alfarista, ¿sí? Debemos aclarar aquí algunos términos. En primer lugar, no todos los liberales de ese tiempo eran alfaristas. Había varios líderes liberales que disentían con Eloy Alfaro. En segundo lugar, había también un liberalismo radical y un liberalismo que no era totalmente radical, ¿no? De forma que habían varias facciones liberales. Habría que decir, antes de todo esto, que desde el surgimiento de la primera Constitución ecuatoriana, en 1830, surgieron dos facciones partidistas bien diferenciadas, ¿no? Que fueron los partidos históricos durante todo el siglo XIX en el Ecuador, que tuvieron gran preponderancia, y durante la primera parte también del siglo XX. Estoy hablando del Partido Conservador y del Partido Liberal. El Partido Conservador fue un partido surgido fundamentalmente entre los hacendados de las provincias del norte y el centro de la Sierra Ecuatoriana, ¿sí? Este partido, digamos, que buscaba, el partido del orden, le llamaban, que buscaba la conservación del statu quo político y económico en el país, tuvo gran preeminencia desde 1830 hasta prácticamente 1895, ¿sí? El primer presidente, que podríamos decir conservador, fue desde luego Juan José Flores. Y el primer presidente liberal, de tendencia liberal, fue Vicente Rocafuerte, ¿no? De manera que durante el siglo XIX hubo un constante choque entre los miembros del Partido Conservador y los miembros del Partido Liberal. ¿Quiénes constituían los miembros del Partido Liberal originalmente? Los miembros del Partido Liberal estaban más cercanos a las élites comerciales y exportadoras de la costa, que buscaban el libre comercio, que buscaban la libertad de trabajo para el desarrollo económico según ellos aspiraban. Estas ideas eran contrarias a las ideas conservadoras, muy cercanas también a la Iglesia Católica, a quienes el libre trabajo no convenía por tener una especie de siervos de la gleba en los llamados arrimados, es decir, en los campesinos que vivían en las haciendas, ¿no? Así como en el indigenado que les servía de forma prácticamente gratuita. Estos eran los partidos que esencialmente guiaron la política durante el siglo XIX, hasta el triunfo final del liberalismo radical, porque la Revolución Liberal de 1895 significa el triunfo del liberalismo radical, ¿no? No del otro liberalismo que se había ido tornando en el poder durante el siglo XIX, sino del liberalismo radical, ¿no? Entonces, la primera característica que se ve en este documento constitucional, el de 1906, es, digamos, como un grito laico, una expresión fuerte del laicismo del Estado, ¿no? Es decir, se expide en nombre y por autoridad del pueblo, ¿sí? O en nombre y por autoridad del pueblo. Todas las otras constituciones ecuatorianas durante el siglo XIX se habían expedido en nombre de Dios, ¿no? Subordinando el Estado a los poderes religiosos, ¿no? El artículo primero no es tan diferente, retoma la expresada idea de que el imperio de la ley es el elemento que aglutina la nación, ¿no? La nación ecuatoriana, había la idea de nación ecuatoriana, está aglutinada por la ley, está unida por la ley y conforma, por tanto, el Estado, ¿no? Y los ecuatorianos son los componentes de este Estado. La soberanía, de acuerdo a esa constitución, reside en la nación, ¿no? En otras constituciones que tenían orientación liberal, aunque no liberal radical, ya constaba la idea de una soberanía popular, es decir, que la soberanía no reside en la nación, sino en el pueblo, ¿sí?
Y esta constitución, habría que decirlo, como ustedes pueden ver en las diapositivas, es una constitución surgida no propiamente de la Revolución Liberal, ¿no? Porque ya hubo la revolución de la Constitución de 1826, que surgió sí inmediatamente de la Revolución Liberal. Esta fue una segunda constitución en ese proceso revolucionario, ¿sí? Y entonces podría decirse que es la concreción doctrinaria de estas ideas liberales de la Revolución Alfarista. Concreción doctrinaria que también es una concreción jurídica, ¿no? ¿Sí? Entonces el modelo de Elster no calza con precisión, digamos, para poder definir la mecánica de origen de esta Constitución. No surge de una revolución, ¿no es cierto? No surge de un cambio, de una crisis social, política o económica, ¿sí? No surge de un movimiento independentista. No surge de un temor por la caída de un régimen, o no surge tampoco de una caída de un régimen. Es simplemente una parte más en un proceso revolucionario que se va consolidando. De manera que Elster, seguramente por su desconocimiento, como él mismo afirma, de las constituciones latinoamericanas, en este punto se nos queda corto y no nos ayuda al análisis del surgimiento de esta constitución, ¿no? Lo siguiente es la Constitución de 1929, ¿sí? La revolución liberal que comenzó en 1895, los elementos radicales del liberalismo que accionaron en esta etapa, prácticamente cesaron su acción y su labor revolucionaria en 1912. ¿Qué sucedió en 1912? En 1912 triunfaron, en conjunto con el conservadorismo, los elementos más reaccionarios del Partido Liberal. ¿Sí? Se dio esa famosa hoguera bárbara en donde se inmoló al general Alfaro y fueron desterrados del poder todos los elementos del liberalismo radical, ¿no? Raúl Andrade, un famosísimo periodista ecuatoriano, recuerda esta etapa como una traición a esa revolución, ¿no? Como una verdadera traición a esa revolución. ¿Sí? De manera que, a partir de ese momento, fueron otros elementos los que asumieron el poder a nombre del liberalismo. A tal punto que durante los años 20, y ya específicamente en 1929, la revolución no tenía ya ningún carácter revolucionario. Y eran sectores plutocráticos, sectores oligárquicos, los que manejaban los que manejaban el país, ¿no? Entonces, el liberalismo plutocrático que digo yo aquí era el que manejaba el país, siendo esencialmente contrario al origen popular y revolucionario que los había llevado al poder, ¿no? Los bancos privados concentraban la riqueza del país, tenían inclusive la posibilidad de emitir moneda. Entonces, todas las variables económicas de importaciones, de exportaciones, de compra de bienes raíces, cualquier variable económica que ustedes piensen, estaban manejadas al arbitrio de este sector bancario, esencialmente guayaquileño, ¿no? Sobre todo del famoso Banco Comercial y Agrícola, que era el que tenía el mayor poder económico, ¿no? Surgió entonces un movimiento cívico de ciudadanos comunes y de militares, ¿no? Este movimiento cívico creó dos dictaduras pluripersonales que no tuvieron el éxito deseado, ¿no? Y viendo que no lograban hacer los cambios necesarios en el país, encargaron el poder a este eximio presidente ecuatoriano que fue Isidro Ayora Cueva, ¿no? Como es bien sabido, Isidro Ayora Cueva, a partir de la Revolución Juliana, cambió totalmente el sistema financiero en el Ecuador. Creó primero un banco central, único con poder de emitir moneda. Creó en segundo lugar la Contraloría General del Estado como elemento contralor o controlador de todas las transacciones financieras del Estado y como elemento previsor de situaciones de corrupción. Y creó, en tercer lugar, también la Seguridad Social ecuatoriana, ¿no? Entonces fue un cambio radical. De forma tal que si lo pensamos, este movimiento juliano, con no haber sido, digamos, demasiado ruidoso,
sí fue en cierta forma un movimiento revolucionario, porque revolucionó las estructuras del país, ¿no? Bueno, ¿sí? En esta constitución, el título primero se refiere a la nación. Seguimos hablando de una nación, de la idea de una nación ecuatoriana, ¿no? Se refiere también a su territorio y a su soberanía, ¿sí? Como otras constituciones que eran más bien conservadoras de antes, el artículo primero estipula que son los ecuatorianos quienes componen la nacionalidad ecuatoriana y que es ese imperio de la ley el elemento aglutinador de esta nacionalidad, ¿no? Sabemos ahora, y estamos de acuerdo todos los ecuatorianos, en que nuestra nacionalidad es muy diversa, que nuestra verdadera riqueza es la diversidad, ¿no? Que somos una nación, no somos una nación única, sino una nación o un país compuesto de muchísimas naciones, elementos, de muchísimos elementos que podrían considerarse nacionales, ¿sí? Entonces, esta construcción de una nacionalidad única, que era una especie de doctrina estatal hasta los años 70, ya ha sido descartada en el Ecuador. Sin embargo, es un elemento esencial en esta constitución, ¿no? Se establece luego que la soberanía, cosa muy importante, reside en el pueblo, ¿no? La soberanía popular. Y se señala que es el pueblo quien ejerce la soberanía por medio de los poderes públicos, ¿no? Si analizamos el surgimiento de esta constitución en los términos de Eltes, podríamos decir que surgió de una crisis social y una crisis económica, ¿no? Y no propiamente de una revolución, digo yo en este momento, porque el levantamiento juliano fue limitado a la capital prácticamente y no de alcance nacional. Aunque por los extraordinarios cambios que realizó en el país y en la economía nacional y en las estructuras sociales del país, bien podría considerarse una revolución, aunque no de la importancia de la revolución liberal, pero sí de una importancia casi cercana, ¿no? Casi cercana. Bueno, llegamos al año 1945. El Ecuador en 1945 se haya abocado a una grave crisis política, ¿no? Que llevará a la conclusión del dominio del Partido Liberal. Es necesario recordar aquí que en 1941 el Ecuador enfrentó una intensa guerra con el Perú. Y a raíz de esta guerra, el territorio ecuatoriano resultó severamente mermado, ¿no? Digamos, todos los territorios que el Ecuador reclamaba históricamente como suyos y que constituían gran parte de su orgullo nacional, fueron mutilados con el Tratado de Río de Janeiro de 1941 a raíz de nuestra derrota frente al Perú, ¿sí? Entonces el Ecuador era un país prácticamente desmoralizado. En esos años, Benjamín Carrión, el gran suscitador cultural ecuatoriano, el creador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, escribió un libro importantísimo, un libro llamado Cartas al Ecuador, en el cual él trataba de restaurar el orgullo nacional y de restaurar el sentido nacional, ¿no es cierto? Y con su idea de que si Ecuador no podía ser una potencia económica, una potencia militar, sí podía ser y debería ser una potencia cultural, ¿no? Esta doctrina Carrión ha sido de gran importancia para nuestro país, ¿sí? Bueno, como digo ahí, 4 años antes el Ecuador había mantenido esta guerra con el Perú y con la firma del protocolo de Río de Janeiro quedamos con un territorio disminuido, ¿no? Por eso había este estado de abatimiento moral. Y el Ecuador entero tenía un rechazo, un repelús, podríamos decir, en contra de Carlos Alberto Arroyo del Río, que era el presidente en ese momento, y que fue el presidente bajo cuyo mandato se firmó el protocolo de Río de Janeiro, ¿sí? Carlos Alberto Arroyo del Río fue un conocido abogado, civilista, un escritor, un hombre público importante, un líder del Partido Liberal, que en este momento tuvo la desgracia, digamos, de haber enfrentado esta crisis militar en el Ecuador, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedió entonces? Sucedió que una coalición de partidos, dominada en general por un muy joven partido socialista, recién surgido en esa etapa, ¿sí? Encabezó una revuelta
Y esta revuelta depuso a Arroyo del Río y lo reemplazó por José María Velasco Ibarra. Es necesario aquí hacer una, una precisión. Todo comenzó en Quito con algunos movimientos populares, ¿no? Pero estos movimientos populares, en un momento determinado, tuvieron una víctima, una jovencita que estando en todos estos ires y venires, recibió un disparo de la policía. Esta víctima suscitó un gran movimiento popular que llevó a un levantamiento que eventualmente depuso a Carlos Alberto de Arroyo del Río y que, a través de esa coalición de partidos que estoy mencionando, llevó al poder a José María Velasco Ibarra. José María Velasco Ibarra es uno de los personajes centrales de la política ecuatoriana del siglo XX, no siempre positivo, muchísimas veces negativo. José María Velasco Ibarra fue 5 veces presidente y de esas 5 ocasiones en que llegó al poder, solo una terminó su periodo democrático y en las 4 otras se proclamó de una forma u otra dictador. ¿Sí? Entonces, esta fue la segunda vez que accedía al poder, porque ya la primera vez fue en los años 30. En esta segunda vez que accedía al poder, se reunió una asamblea constituyente y se proclamó la Constitución de 1945, ¿sí? Una de las constituciones más progresistas que ha tenido el Ecuador en su historia. El movimiento que llevó a este cambio constitucional se llamó la Revolución Gloriosa. Llamamos en la tercera revolución, pero esta es más difícil de considerar una verdadera revolución. Ya vamos a ver por qué, ¿sí? En esta constitución ya no es la nación la que constituye el Estado, sino es al revés, es el Estado el que constituye a la nación ecuatoriana, ¿no? Y se dice, como ustedes pueden ver en las diapositivas, que el Estado se desenvuelve en un régimen de libertad, de igualdad y de trabajo, teniendo 2 fines principales. El primero, importantísimo porque se agrega a la corriente europea ya del bienestar social, ¿no es cierto? El bienestar individual y colectivo, y el segundo, importantísimo en aquel momento, y importantísimo para la historia constitucional ecuatoriana, la solidaridad humana como elemento fundamental del Estado. Pensemos un momento en lo importante que es esta afirmación en la historia constitucional y política de cualquier país y en la historia, por supuesto, constitucional y política del Ecuador, ¿no? Estos 2 conceptos se introducen por primera vez en la historia constitucional ecuatoriana y son, por supuesto, de importancia capital y, desde luego, no surgieron de la nada, ¿no? Ya estaban desde tiempo antes en el ambiente político nacional. Bueno, entonces, en los términos de Edelstein, podríamos decir que esta constitución surge por el colapso de un régimen, ¿no? Por el colapso del régimen liberal de Carlos Alberto Arroyo del Río, ¿no? Ahora, ese predominio del Partido Liberal, ya no el liberalismo radical, pero sí el liberalismo plutocrático y luego el liberalismo juliano, que seguía un curso con altos y bajos, más o menos continuo desde 1895, se trunca, ¿sí? Se trunca. Y se inicia allí un periodo de inestabilidad política que fue marcado por diversos populismos que siguieron durante todo el siglo XX. Y el mayor populismo, el que tuvo mayor preeminencia, fue el populismo velasquista, ¿sí? El populismo de los seguidores de este político, llamado por Raúl Andrade el profeta, los seguidores del profeta, que de cuando en cuando el Ecuador volvía a un régimen democrático, volvían a postularlo y el pueblo volvía a elegirlo, ¿no? La Revolución Gloriosa duró escasamente un año. Al año siguiente, en 1946, Velasco Ibarra se proclama dictador, traiciona la Revolución Gloriosa y busca un nuevo texto constitucional, ¿no? Busca poner un nuevo texto constitucional, ¿sí? Para esto, convoca a otra constituyente que proclama la Constitución de 1946, ¿no? Y volvemos de nuevo en esta Constitución al concepto de nación, ¿no? Y asume ese texto constitucional, el de 1946, la existencia de algo que se llama la nación ecuatoriana, que se organiza como Estado en la República del Ecuador, ¿sí?
Velasco convocó a esta constituyente, bueno, en parte porque la Constitución de 1945 lo superaba ideológicamente, rebasaba sus posiciones conservadoras, y en parte también porque él necesitaba legitimar su poder dictatorial como presidente democrático, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Constituyente de 1946 y la Constitución a la que dio origen nacieron solamente, en mi criterio, para legitimar el poder velasquista, ¿sí? Para legitimar el poder del golpe de Estado que se había dado previamente, ¿no? Y vemos aquí una nueva limitación de Elster. Es un caso que no ha previsto en las 7 circunstancias en las cuales surgen nuevas constituciones que habíamos estado viendo al principio, ¿no es cierto? Elster nuevamente se nos queda corto aquí y no nos da la explicación necesaria del mecanismo de origen, ¿no es cierto? Podríamos decir que este mecanismo de origen es el reflujo de fuerzas de cambio contra fuerzas reaccionarias, ¿no es cierto? El reflujo de las fuerzas reaccionarias en contra de las fuerzas de cambio. Las fuerzas de cambio promulgaron la Constitución de 1945 y el reflujo de estas fuerzas de la reacción promulgó la Constitución de 1946. Podríamos hablar de un péndulo, de un flujo y reflujo de orientaciones, ¿no? Que está fuera del análisis de Elster. ¿Ya? Bueno. Entonces, vamos a la Constitución, perdón. El primer artículo, la Constitución de 1967. ¿Sí? Vamos a hablar ahora de la Constitución de 1967. Velasco Ibarra se encontraba nuevamente en el poder a comienzos de los años 60. Y nuevamente se proclamó dictador. Le fueron insuficientes los poderes democráticos para su ejercicio y se proclamó dictador asumiendo todos los poderes. Frente a esto, Carlos Julio Arosemena, que era el vicepresidente, en cambio, se insurgió como el nuevo presidente con la ayuda de las Fuerzas Armadas. Pero después de algunas cosas, algunos escándalos y un acercamiento de Carlos Julio Arosemena a los países del bloque socialista, el ejército se levantó y derrocó al presidente Carlos Julio Arosemena y se instaló una dictadura dada por una junta militar, ¿no? Que estaba dirigida, me parece, por el general Freire Pozo, con otros generales de todas las ramas de las Fuerzas Armadas. Esta junta militar siguió su curso hasta 1966. En 1966, la Junta Militar entregó el poder a un presidente interino, que era el señor Clemente Yerobi Indaburu, un caballero guayaquileño, que durante el plazo de un año organizó una nueva asamblea constituyente que sería la encargada de organizar las nuevas elecciones que llevarían al país de nuevo al curso democrático. Esta nueva constituyente proclamó la Constitución de 1967, ¿no? Esta Constitución, como ustedes pueden ver en las diapositivas, tiene diferencias notables con las constituciones anteriores, puesto que está mejor estructurada, ¿no? Con mejor técnica legislativa, ¿sí? Sostiene la existencia de una nación ecuatoriana, igual que la Constitución de 1946, y dice esta Constitución que la nación ecuatoriana tiene un destino histórico y que para cumplir su destino histórico, al tipo de las constituciones fascistas de los años 30 y 40, de los años 20, 30 y 40, se constituye en Estado, ¿no? En un Estado que es soberano, democrático y unitario, ¿no? Antes de tratar de la nacionalidad, aquí establece unos principios que son muy importantes y que habían sido de una forma u otra omitidos en las otras constituciones ecuatorianas. Son los principios de la responsabilidad y de la legalidad de los órganos del Estado, que nos parecen ahora principios indispensables, pero que en ese momento recién estaban asentándose, ¿no? Y también establece el principio de igualdad ante la ley de todos los ecuatorianos y no solo de los ciudadanos, ¿sí? Bueno, y luego señala esta Constitución que la finalidad básica del Estado es facilitar a sus integrantes la realización de los fines que libremente elija, ¿sí? Y la finalidad también del Estado es establecer estas condiciones que permitan los medios necesarios para alcanzar tales metas. Es decir, un liberalismo, un núcleo liberal muy fuerte en esta Constitución de 1967, ¿no? Pero
el problema que encontramos aquí es que en esas circunstancias de surgimiento de las constituciones de las que nos ha hablado Elster, tampoco calza el surgimiento de esta constitución en ninguna de sus especificaciones, ¿no es cierto? Sino tiene como origen el juego de los poderes políticos y económicos de la época, ¿no? No surge de una dictadura, porque la dictadura ya entregó el poder a un presidente interino, ¿no? Y es el presidente interino el que organiza la Asamblea Constituyente, y es esta Asamblea Constituyente la que expide esta Constitución. Bueno. Luego, se dio esta Constitución tuvo vigencia prácticamente de un año y un poco más, y las elecciones a las que dio lugar esta Constitución fueron nuevamente ganadas por Velasco Ibarra. Nuevamente en 1970 Velasco Ibarra se proclamó dictador, y nuevamente en 1972 el ejército, encabezado por el general Rodríguez Lara, lo derrocó y se inició una larga dictadura militar. Esta larga dictadura militar terminó solo en 1978, ¿no? Cuando la misma dictadura organizó algo que ellos llamaban el proceso de retorno. En este proceso de retorno se llamaron a todos los partidos políticos y se establecieron algunas comisiones que deberían redactar los textos constitucionales, que después, a través de un referéndum, fueron puestos a disposición del pueblo ecuatoriano para que los elija. Los textos que surgieron fueron dos, ¿no es cierto? De nueva Constitución, de la Constitución de 1978, un texto totalmente nuevo, redactado de cero, ¿sí? Y el texto de la Constitución de 1945 con algunas reformas que fue redactado por otra comisión de especialistas. Es un hecho no muy conocido que el famoso presidente Jaime Roldós, que ganó en las elecciones que siguieron a la expedición de esta Constitución, fue también parte de esas comisiones que redactaron los textos constitucionales, ¿no? El proyecto de la Constitución de 1978 estuvo presidido por el doctor Carlos Cueva Tamariz, que fue uno de los dirigentes históricos del Partido Socialista Ecuatoriano. En esta Constitución se establecen las características clásicas de todas las constituciones anteriores. El Ecuador es soberano, independiente, democrático, unitario, pero en las características del gobierno también se dice que es republicano, responsable y alternativo. Y se agrega un punto que me parece importante, que debe ser también efectivo, ¿no? No ser un Estado inútil, sino un Estado efectivo, ¿sí? Y de nuevo, Elster no nos ayuda a explicar el surgimiento de esta Constitución, porque en las circunstancias que él explica al principio, que yo les había transmitido, no se encuentra ninguna que tenga que ver con comisiones elaboradoras de constituciones o con referéndums, ¿no? Estamos ya llegando al final de todo esto. Luego está la Constitución ya de 1998. Hubo una tremenda crisis política en 1997, cuando el expresidente Abdalá Bucaram, en medio de enormes escándalos de corrupción, fue destituido por el Congreso Nacional, alegando insanidad mental, ¿no? Esto dio lugar a muchísimos debates jurídicos, hubo muchísimos problemas y se inició un periodo de inestabilidad. El que era presidente del Congreso Nacional en ese momento, Fabián Alarcón, fue designado presidente de la República, y durante su mandato convocó a una constituyente para una nueva constitución, ¿no? Esta constituyente y esta nueva constitución tuvieron un gran predominio de los sectores demócrata cristianos y de ciertas ideas de los sectores demócrata cristianos, a pesar de que se ingresaron algunas ideas de avanzada de ciertos grupos que cabildeaban dentro de esta asamblea, ¿no? La definición del Estado, como ustedes pueden ver, no tiene gran diferencia, pero agrega, además de las características de soberanía, de unidad, de independencia, dos características que son claves para nuestra definición como ecuatorianos. Señala que el Ecuador es un Estado pluricultural y señala también que es un Estado multiétnico. Claves, situaciones claves que ahora nos parecen totalmente indispensables, ¿no? Y ahí indica también que el primer deber del Estado es el fortalecimiento de la unidad y el segundo, la vigencia de los derechos humanos, ¿sí? También debe defender los patrimonios naturales
culturales y proteger el medio ambiente. Todas estas cuestiones son, como podríamos decir, fases previas de las declaraciones que hace la Constitución actual del 2008 a este respecto, ¿no? Que son muy importantes. Lo que les digo allí, que también con el surgimiento de esta Constitución fue sui generis y que fue promulgada de forma muy extraña, porque Fabián Alarcón, al terminar su periodo, recibió el texto constitucional, pero no lo promulgó. Y acabó la Asamblea Constituyente y quedó allí. Y fue, tras ganar las elecciones, Yamil Maguad, quien promulgó esta nueva Constitución, ¿no? Cuando ya había pasado el tiempo de la Asamblea Constituyente. Entonces, las ideas de Elster nuevamente se nos quedan cortas para explicar el surgimiento de las constituciones ecuatorianas, ¿no? Son las características sumamente especiales de la historia ecuatoriana y del surgimiento de nuestras constituciones las que ameritan una metodología tal vez más precisa y más adaptada a la intensa, a la movida historia constitucional de nuestro país. Yo llego hasta allí y quedo a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. Si hubieran preguntas, estoy a sus órdenes. Muchas gracias por sus palabras, PhD Carlos García Torres. Con respecto a su intervención, podemos ver que existió una revisión de las constituciones del siglo XX en el Ecuador en base a la mecánica de construcción de John Elster. Precisó sobre algunas características de las constituciones de los años de 1906, 1929, 1945, 1946, 1967, 1978 y 1998. Tenemos algunas preguntas para usted, mi estimado doctor. La primera, ¿cuál ha sido la influencia del constitucionalismo conservador en el Ecuador para usted? Bueno, en mi criterio, la influencia del constitucionalismo conservador ha sido inmensa, Recordemos, como primer ejemplo, la Constitución de 1830, ¿sí? La Constitución de 1830 era sumamente inequitativa, excluía de la participación política a numerosos grupos humanos, ¿no es cierto? Fundamentalmente por su falta de poder monetario, porque solo podían participar políticamente quienes tenían una renta de 300 pesos, que era una renta fabulosa en ese tiempo. A partir de aquí, esta constitución, que era totalmente inequitativa, pero que constituyó las bases de nuestra nacionalidad, dio pie a muchas otras constituciones. Entonces, las constituciones del siglo XIX en el Ecuador, aunque hubieron en muchas de las ocasiones hubieron de ser expedidas por gobiernos liberales, eran en realidad constituciones de carácter conservador, que tenían una gran cercanía con la Iglesia Católica y que buscaban, en muchos de los casos, mantener las prebendas de los grandes grupos económicos y hacendados de nuestro país, ¿sí? O en ocasiones también, en ocasiones muy limitadas, fomentar el comercio de los grupos de la costa, ¿no? Dos constituciones merecen tal vez destacarse como constituciones eminentemente conservadoras, ¿no es cierto? La Constitución de 1845, que fue llamada la Carta Negra, y la de 1867, que fue llamada la Carta de la Esclavitud, ¿no? Estas dos constituciones limitaban, o sea, eran iguales que las otras constituciones en general, pero limitaban más el poder y la participación política. Y en general, dado que todos los cambios constitucionales que se fueron haciendo durante el siglo XIX y hasta 1895 no eran sino calcos, copias de la Constitución previa con algunas reformas, entonces se puede considerar que las constituciones conservadoras tuvieron enorme influencia en nuestro país. La siguiente pregunta, mi estimado doctor, que la realiza Byron Flores. A pesar de los cambios de constituciones que han sucedido en Ecuador, ¿considera usted que existen unos principios constitucionales tácitos en los que han coincidido las distintas facciones políticas sobre el rol del Estado, que podríamos considerarla como constitución de facto? Importantísima pregunta. Y sí,
sí creo que es así, que existen algunos principios expresados en ocasiones, no expresados en otras, pero que están subyacentes detrás de todo nuestro proceso constitucional, ¿no? Desde el siglo XIX, en el siglo XX y aún en el siglo XXI. Y, y esto lo he discutido muchas veces con Israel Celi, nuestras constituciones en general tienen un trasfondo ideológico, digamos, tienen una apariencia conservadora, ¿sí? Tienen una apariencia conservadora, pero un trasfondo económico liberal, ¿sí? Un trasfondo económico liberal que se repite y se repite aún en la Constitución de 2008. De manera que sí considero que existen principios fundamentales que expresados o no, subyacen detrás de toda la historia constitucional ecuatoriana. Muy buena pregunta. Mi estimado doctor, la tercera y última pregunta. En algo en lo que coinciden los expertos en ciencia política es que en los países andinos y en Ecuador, la institucionalidad política es muy débil. Bien se podría afirmar que durante muchos años de vida política las instituciones constitucionales y políticas no han tenido mayor importancia, siendo otras las variables que explicarían la política nacional. Desde esta perspectiva, es entendible el análisis de Elster que no sea tan aplicable al Ecuador, pues los cambios constitucionales son demasiado frecuentes. Siendo así, Exactamente. ¿qué Sí. esquemas debemos usar para analizar nuestra hechura de constituciones? Bueno, este es un trabajo que debe realizarse, ¿no es cierto? Les decía yo que es necesaria la creación de una metodología de análisis de la ingeniería constitucional ecuatoriana propia, por nuestras características tan sui generis, ¿no es cierto? Esta metodología de análisis de la ingeniería constitucional ecuatoriana podría comenzar, ¿sí? Podría comenzar con el análisis histórico del surgimiento de nuestras constituciones y específicamente de las fuerzas que actuaron en cada una de las asambleas constituyentes que dieron origen a las constituciones. Me parece a mí importantísimo destacar que de todo lo que yo he revisado, solo hay un análisis de las fuerzas constituyentes que dieron origen a una constitución, y es un análisis que se refiere a la Constitución de 1867. Dice el doctor Diego Navas que hizo una pregunta y no se realizó. No sé si será pertinente ahora recibirla. Me aparece aquí. Doctor Diego Navas. Sí, déme un momentito, porque no le he recibido yo, mi estimado doctor. Si tal vez usted, doctor Navas, la escribe aquí en el chat, podríamos contestarla, ¿no? Puede escribirla directamente a Leslie Góngora, por favor. Ella está receptando las Y le agradecería. Sí. Bueno, como les decía entonces, perdónenme que que lance una sombra sobre esta participación. Como les decía, es necesaria la creación de una metodología propia de análisis de la ingeniería constitucional de las constituciones ecuatorianas. Y les decía yo que de lo que he revisado, solo he visto un artículo que analiza las fuerzas que actuaron en una constituyente y se refiere a la constituyente de 1867, ¿no? No hemos tenido la oportunidad de hacer un análisis de ese tipo. Bueno, dice el doctor Diego Navas que si se debe mantener la constitución actual, reformarla o volver a la de 1998. ¿Sí? Yo no soy quien para decir eso, ¿no es cierto? El único autorizado para tomar una decisión de ese tipo es el pueblo ecuatoriano. Sin embargo, en mi propio criterio, yo creo que la Constitución de 1998, siendo un germen de muchas de las instituciones muy importantes del 2008, no es una constitución ideal y que dados los cambios que ha habido en la sociedad ecuatoriana en los últimos 20 años, más de 20 años ya, no sería prudente retornar a esa constitución. Más bien creo yo que la constitución actual debería irse perfilando, debería irse adaptando a los crecientes cambios sociales del país hasta que encontremos que ya no nos es útil para nuestro desarrollo político y constitucional.
Muchísimas gracias por su ilustre intervención, mi estimado doctor Carlos García Torres. Esto sería todo y damos paso a la siguiente ponencia. Muchas gracias. Gracias a todos.